Bienvenido al devocional diario Meditando en las Escrituras. El día de hoy tocaremos ruido. Hoy quiero que reflexionemos sobre una palabra que todos experimentamos a diario hasta el cansancio: ruido. Cuando pensamos en ruido, normalmente imaginamos sonidos molestos como tráfico, bocinas, conversaciones o incluso máquinas que hacen mucho ruido. Pero existe otro tipo de ruido que puede ser aún más peligroso: el ruido del alma. Vivimos rodeados de información, noticias, opiniones, redes sociales, mensajes, videos, alertas. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a información y, paradójicamente, nunca había sido tan difícil escuchar con atención. Veamos qué nos recuerda la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Debemos ser cuidadosos con este texto. No significa que Dios siempre habla mediante una voz audible o mediante experiencias místicas. Tampoco significa que debamos buscar sentimientos especiales para conocer su voluntad. El contexto aquí es otro. Elías está agotado. Ha pasado por una intensa confrontación espiritual en el Monte Carmelo. Ha recibido amenaza de muerte. Está desanimado y confundido. Y Dios le muestra algo importante. El Señor no siempre obra de la manera espectacular que nosotros esperamos. A veces esperamos grandes señales, grandes cambios, grandes manifestaciones. Mientras tanto, descuidamos los medios ordinarios mediante los cuales Dios ya ha decidido hablar. Por ejemplo, su preciosa palabra. Y aquí aparece el problema del ruido, porque el ruido no significa es malo, o no significa que es malo en sí mismo. El trabajo no es malo, la tecnología tampoco. La responsabilidad es mucho menos, pero cuando ocupan tanto espacio que ya no tenemos tiempo para escuchar a Dios en las Escrituras, se convierten en obstáculos espirituales. La Biblia enseña que Dios ha hablado de manera suficiente y autoritativa por medio de su revelación escrita. Sin embargo, muchas veces llenamos nuestra mente con tantas voces que la voz de Dios termina siendo la menos escuchada. Y eso tiene algo importante que debemos aprender hoy. Hay creyentes que comienzan el día revisando mensajes, noticias, redes sociales, pero pasan días enteros sin meditar seriamente en las Escrituras. Hay personas que conocen las opiniones de todos los comentaristas, pero desconocen lo que Dios ya dijo claramente en las Escrituras. Y poco a poco el ruido exterior produce confusión interior. La vida cristiana implica aprender a crear espacios de atención deliberada, no para escapar de las responsabilidades, sino para recordar quién gobierna sobre ellas, porque no necesitamos más ruido, necesitamos más verdad, no necesitamos más opiniones, necesitamos escuchar con claridad lo que Dios ya ha revelado. Y quizás la pregunta para este día sea: ¿qué voz está ocupando más espacio en mi mente que la voz de Dios? Que el Señor nos ayude a reducir el ruido innecesario y a desarrollar oídos atentos a su palabra. Medita en estas palabras el día de hoy y que Dios hable a tu corazón.